Muy bien. Entonces, les leo. Génesis 3, del 6 al 7 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire la situación que está pasando aquí. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de antes. ¿Significaba eso que antes de que comieran el fruto eran ciegos y no podían ver? No, aquí mismo está la respuesta. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comerlo. Estaba viendo con sus ojos. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos? Es decir, es una, digamos, es una expresión, por así decirlo, poética que está utilizando la Biblia para decir, el hombre inmediatamente cayó en cuenta de su error, de lo que había pasado, se dio cuenta de que ya la protección, la cobertura que tenían de Dios, la cobertura que los protegía para que la naturaleza nunca los dañara, para que, por así decirlo, la capa de superpoderes, por llamarlo de alguna forma, ya no estaba. Estaban como, se sintieron como desnudos, ya no tenían esa cobertura, esa protección de Dios. Es decir, fueron conscientes de que se rompió lo que tenían, de la forma que habían vivido hasta ese momento, hasta como iban a vivir o la situación que descubrieron cuando desobedecieron a Dios, la situación cambió. ¿Y cuál fue la respuesta o cuál fue la opción que ellos tomaron para tratar de remediar el problema en el que se metieron? Cosieron hojas de higuera para tratar de cubrirse. O sea, ellos en su mente, ¿qué dijeron? La embarramos contra Dios, estamos como desprotegidos, como desnudos, pero pues inventémonos algo para tratar de solucionar el problema. Vamos a coger unas hojitas de higuera, las cosemos y nos las cubrimos y listo, ya con eso transamos a Dios y no pasa nada, seguimos tal cual. Esa es la actitud, eso es lo que estaba pasando en ese momento. ¿Y, ¿Y qué pasó con eso? O sea, Dios aprobó esa situación. Dios dijo, listo, esa idea que ustedes tuvieron fue maravillosa. Me desobedecieron, tiraron a la basura la relación que ustedes y yo teníamos, la relación de padre e hijos, fueron desobedientes, le creyeron más al diablo, así que no hay problema. Esa idea que ustedes tienen está súper chévere, cosieron higueras y listo, como si nada. ¿Creen que Dios reaccionó así? Definitivamente no. Dios les mostró que era inútil lo que habían hecho. Dice en Génesis 3:21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, que de una u otra forma hubo un sacrificio, una vida que no estaba diseñada para morir, porque en el huerto del Edén, pues los seres vivientes no iban a morir, pero Dios tuvo que ir, quitarle la vida a un animal y dice que le creó túnicas con pieles y los vistió. Fue una forma de decirle, mis niños, lo que ustedes hicieron fue grave, esto no se remedia con pañitos de agua fría, como dicen los abuelos, esto no se remedia con unas hojitas, que hay un problema enorme que ustedes no se imaginan en qué lío se metieron y lo que yo voy a tener que hacer para poder rescatarlos. Así que él les empezó a mostrar que ese problema no se iba a solucionar así nomás, sino que tenía que haber sacrificio, tenía que haber muerte. Más adelante ya sabemos que esa muerte fue la de Jesús y los vistió. Entonces, al igual que las hojas de higuera, como lo concibieron ellos religiosamente, una idea que se les ocurrió, pues la religión, la religiosidad, las ideas que el ser humano se inventa son insuficientes porque no llegan al corazón del problema. Y ahora vamos a ver cuál es. Ahora, digamos que Dios les empezó a enseñar, vean, ustedes se metieron en un lío y ese lío no se soluciona así nomás. Tiene que haber sacrificio. Ya a partir de ahora la relación de ustedes conmigo ya no va a ser directa, ya no va a ser tan fluida. Ustedes ahora tienen que acercarse a mí presentando un sacrificio. Es decir, el sacrificio implica que yo me desprendo de algo que quiero, que me pertenece, que me sirve, en fin. Y de una u otra forma,
Adán y Eva, como padres que habían pecado, pues tuvieron unos hijos y le enseñaron a sus hijos que, pues, que tocaba ahora entregarle algo en sacrificio a Jesús, a Dios, perdón, porque pues me imagino cómo les explicaron, qué detalles de la historia le dieron, pero dijeron, la relación que teníamos antes con Dios era de esta forma, pero ahora estamos inmersos en un castigo, por así decirlo, que ahora nos toca para que Él no nos destruya por nuestro pecado, que es lo que merecemos. Entonces, de momento, momentáneamente tenemos que presentar un sacrificio a ellos. Entonces, mire lo que dice Génesis 4, 3 y 5. Dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, que a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, ambos habían recibido la misma educación. Ambos eran hijos de Adán y de Eva. O sea, ambos hijos, tanto Caín como Abel. Y tenían que presentarse delante de Dios. Ya la relación no era fluida. Ya al ser humano le tocaba hacer algo extraordinario para no ser destruido, para no caer bajo la poderosa mano de Dios y su ira por el pecado. Tenían que presentar un sacrificio que de momento o momentáneamente escondía la maldad del ser humano, no remediaba el problema, eso nos lo explicó después Jesús, pero de momento apaciguaba para que el Señor no nos destruyera. Entonces los dos recibieron la misma instrucción por parte de posiblemente Adán y Eva, por parte del Señor, en fin. Pero resulta que Caín no ofreció un sacrificio de un ser vivo, sino que cogió los frutos de la tierra. Hizo como un altar de frutas y de cosas, productos de la tierra, y eso fue lo que le entregó. Es decir, a él qué le pareció, ¿no? Pues yo le doy a Dios lo que a mí me parece. O sea, ¿por qué tengo que sacrificar algún cordero, alguna de mis ovejas? No, no, yo voy a coger unas frutas, voy a armar un altar bien chévere, y eso es lo que le entrego. Por alguna razón o de alguna forma, Caín y Abel, pues posiblemente conocían un poco la relación inicial de Dios con ellos, así que dice que Caín notó que esa ofrenda no le gustó a Dios. O sea, había todavía comunicación entre el hombre y Dios, una comunicación limitada, pero pues eh, ahí estaba. Y Caín no reconoció que el problema era suyo. Él no dijo, es que yo la embarré, fui desobediente, sino que él pensó que el problema era Abel. O sea, como Abel, como quien dice, él dijo, no, si Abel hubiera entregado también los frutos de la tierra, pues Dios nos hubiera tenido en cuenta y hubiera quedado contento con los dos. Pero es falso. Es decir, simplemente Abel obedeció, entendió que de parte de Dios, pues no bastaban o no servían pues las hojas de higuera, los frutos de la tierra, sino que tenía que haber un sacrificio. En este caso tendría que haber sangre, porque hay una ley espiritual que dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces la muerte que el ser humano se merecía, la estaba momentáneamente recibiendo algún animal. Así que eso con frutas y con cosas, pues no se iba a remediar. Y si ustedes se dan cuenta, en todo el mundo esotérico, en todos estos consultorios que leen las cartas, pues yo nunca he ido, pero he visto por televisión y en videos, generalmente tienen una ambientación con frutas, o sea, he visto algunas veces referencias de los ritos del santerismo cubano, y ellos ponen unas frutas y unas velas, como haciendo alusión a esta ofrenda que entregó Caín, que fue una ofrenda desagradable para Dios. Entonces, aquí esto nos muestra algo más y nos va dejando claro un mensaje. La fe auténtica, el compromiso de buscar y acercarse a Dios, está dispuesta a sacrificar algo que yo quiero. Por ejemplo, cuando tenemos una reunión para el Señor, como esta reunión en la que ustedes están en este momento,
Ustedes podrían en este momento estar haciendo cualquier otra cosa, disfrutando de su tarde de descanso, podrían estar en el parque, podrían estar de paseo en la piscina de la unidad o en alguna parte, algo podrían estar haciendo, pero apartaron de su tiempo, sacrificaron cosas que a ustedes de pronto les gusta para dedicar un tiempo para el Señor. Esa es, en cierta forma, la fe y lo que estamos aprendiendo que hace la verdadera fe. La religiosidad no está dispuesta a sacrificar nada. La religiosidad dice, eso yo no tengo que ir a reuniones, yo tengo mi propio Dios, yo oro en mi casa, yo de pronto leo por ahí un mensaje de esos que llegan por redes sociales de Dios y con eso ahí tengo contacto a Dios. Ese podría, digamos, ser una similitud o un símil del pensamiento religioso. Ahora, sigamos entonces porque todavía estamos viendo pues cómo es el origen de la religiosidad o de las religiones. Primero, para hacer un resumen, cuando el hombre detecta que hay un problema en su relación con Dios, que ya no es igual, intenta solucionarlo a su modo y listo. Eso se constituye en el primer acto de religiosidad. La religión intenta acercar al ser humano a Dios, intenta conectarlos con ideas humanas. Jesucristo, por el contrario, es el intento de Dios por acercarse al hombre. Ahora, después de esos actos de religiosidad, tanto de Adán y Eva cuando cosieron hojas de higuera, después el de Caín cuando quiso darle lo que a él le pareció a Dios, pues el tema no paró ahí. De ahí para allá, la humanidad siguió, digamos, inventando sus propias ideas para tratar de solucionar el mismo problema. Y la Biblia en particular nos narra una historia que nos deja muchas enseñanzas y es la que vamos a leer en este momento. Resulta que, ustedes se acuerdan, que hemos visto muchas veces las películas del pueblo de Israel y Dios escogió a Israel cuando habían sido esclavizados en la tierra de Egipto. Ellos eran esclavos y eran muchos y ellos clamaban a Dios, decían, Señor, libéranos, y no había poder humano que los pudiera liberar porque Egipto era una superpotencia en ese momento, potencia militar, económica, tenían tierras, caballos, ejércitos. Israel pues era simplemente un grupo de familias pues ya muy numerosas, pero no tenían un armamento, no estaban organizados en un poder político, militar, en nada. O sea, ellos simplemente habían sido les habían permitido desarrollarse como esclavos, por eso tenían una mentalidad de esclavos y no sabían cómo ser una nación. Ellos, eso no se pasaba por su cabeza, el hecho de que ellos fueran a ser una nación. Entonces, en medio de esa situación, Dios los escogió, Dios dijo, voy a escoger a un pueblo débil para mostrar mi poder. Y así fue. Dios escogió a un líder, que fue Moisés, y empezó a enviarle mensajes a Faraón, y toda la historia que ustedes saben, vinieron las 10 plagas, y finalmente Dios tomó a este pueblo y se los arrebató de las manos a un ejército poderoso como el de Egipto, con un poder mayor que fue el poder de Dios. Fue tan poderosa la manifestación de Dios que ustedes saben que el mar se abrió para que ellos pasaran. Es decir, que las manifestaciones a través de las cuales el Señor rescató a Israel fueron visibles. O sea, no fueron historietas, no fueron cuentos de las abuelas a sus nietos, sino que fue una situación real, fue sacarlos de la esclavitud en la que vivían, sacarlos de allí a través de milagros, de señales, de prodigios, en fin. Inclusive, cuando ellos llegaron a un punto, o sea, este punto siempre me parece genial, cuando ellos llegaron al mar, por atrás los venían persiguiendo los egipcios para matarlos porque se habían arrepentido de haberlos dejado ir. Hacia el lado tenían arena, desierto, hacia el lado arena, desierto y hacia el frente el mar. Es decir, en términos humanos, pues no tenían alternativa, no, o sea, ahí iban a morir. Pero en medio de esa situación, Dios actuó y detuvo a los ejércitos que venían atrás, abrió el mar y les mostró un nuevo camino.
Y con eso les dijo: pueblo mío, hijos míos, muchachos, no se preocupen, yo estoy con ustedes. A partir de ahora ustedes tienen un Dios verdadero, un Dios vivo que les va a ayudar. Y mucha ayuda les ofreció después en el desierto, porque muchas veces ellos en el desierto no se puede cultivar. Y acuérdense que allá les dio de comer, les dio palomas, les dio maná, les daba agua. A veces de algunas piedras secas, ellos estaban con sed y pedían, claro que pedían mal. Pero finalmente Dios contestaba y les daba y les dio agua. Ahora, este pueblo que vio todas estas manifestaciones que ninguno de nosotros ha visto del Señor, o sea, si hay un pueblo que ha visto milagros y que ha visto la mano de Dios moverse, fue ese pueblo de Israel. Entonces, este pueblo que vio esas cosas maravillosas, mire lo que hicieron. Éxodo 32, del 1 al 6, se los voy a leer. Dice: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, ojo, ya estaban del otro lado del mar, de donde habían cruzado, ya estaban en el desierto, ya habían visto algunos milagros en el desierto, y Moisés había sido llamado a un monte especial donde Dios le iba a dar, por así decirlo, la constitución política, por llamarlo de una forma, o sea, las tablas de la ley de ese nuevo pueblo que se formaba. Pues todo pueblo, para vivir, cuando es grande y se van a vivir en comunidad, pues necesita un código de normas para que unos respeten a otros y en fin, eso fue lo que hizo Dios. Les iba a dar un código de conducta, de ética, de normas que ellos como pueblo, como nación, que estaban apenas, que no tenían ninguna ley, pues iban a tener. Entonces Moisés se estaba demorando en bajar, dice aquí. Entonces ellos vieron eso como un problema, sintieron temor quizás, porque pues Moisés era su líder y no había ningún otro líder visible por ahí. Más o menos el hermano de Moisés, que era el que le servía a veces de intérprete, pero no era del todo el líder pues al que ellos seguían. Entonces ellos se sintieron solos, sintieron temor, dijeron: estamos en un desierto aquí, pues como que pensaron: si Moisés no está, ¿será que va a haber provisión? ¿Será que hay agua? Porque de pronto pensaron que eso pasaba porque estaba Moisés. Entonces miren, nuevamente el hombre se encuentra, así como Adán y Eva se encontraron con un problema, aquí Israel se está encontrando con un problema. O sea, parece que están solos, Moisés nada que baja, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, la mentalidad religiosa volvió a dominar el corazón del hombre. Mire lo que pasó aquí. Dice: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón, el hermano de Moisés, y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, al que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Ya no dicen que fue Dios el que los llevó, sino que dicen que fue Moisés el que los llevó. O sea, Moisés fue el que dividió el mar, Moisés fue el que le dio provisión, en fin. Aarón le respondió: quítenle a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. ¿Y qué obedientes? ¿No? Podría decir esta gente súper obediente. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué error, qué dolor para el Dios verdadero que los sacó, que estaba haciendo todo esto por este pueblo, ver lo que estaba sucediendo. Dice en el 5: al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció, dice: mañana celebraremos un festival al Señor. Aquí en la Biblia, la palabra Señor aparece con mayúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que Aarón no se estaba refiriendo al becerro, sino que él estaba pensando en que iba a tomar todo ese entusiasmo del pueblo que surgió por el becerro, y entonces hizo un altar al lado y entonces iban a hacer un festival para el Señor. Eso se llama sincretismo o sincretizar. La palabra sincretismo significa tratar de acomodar dos ideas opuestas para tratar de ponerlas en armonía. Entonces estaba la maldad del pueblo de haber creado una imagen prohibida por Dios, un becerro que nada tenía que ver con Dios, y entonces iban a hacer una celebración.
¿En qué resultó eso? A partir del 6, leamos. Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. O sea, no pasó, o sea, ahí no estaba Dios, mejor dicho. Fue algo completamente abominable, algo desagradable para Dios. Pero hay unos detalles que tenemos que aprender ahí de lo que están haciendo ellos. Primero, acuérdense, cuando le dicen a Moisés, a Aarón, hay un problema, Moisés no baja, necesitamos dioses que puedan guiarnos. Entonces pidieron oro y todo eso, y quisieron, moldearon con sus propias manos un becerro. En esa actitud está reflejado lo que hay en el corazón del ser humano y muchas veces en tu corazón y en el mío, porque seguimos siendo humanos. Queremos tener un Dios que nosotros podamos manipular, que nosotros le podamos dar forma con las manos. No nos gusta el Dios verdadero, el Dios que se demora en contestar, el Dios que nos pone normas, el Dios que pone reglas. Ese Dios como que no nos gusta. Entonces, ¿cuál es la tendencia del ser humano? Aquí la estamos viendo en Éxodo. La tendencia es a querer moldear un Dios. La tendencia es a querer cubrirnos con hojas de higuera y poner nuestras propias condiciones. La tendencia es a entregarle a Dios lo que nos parece, las frutas que arrancamos, en fin. Esa es la tendencia del ser humano y a veces podemos ver esa tendencia en nosotros. ¿Qué piensa Dios de todo eso? De esas ideas del ser humano. Y es a través de esto que se forman las diferentes religiones que hay en el mundo. Claro, en años de historia del ser humano, pues muchas veces el hombre ha incurrido en este mismo error. Si empezó con el mismo Adán y Eva, empezaron a tratar de solucionar el problema a su forma, y después Caín y Abel, que fueron educados de la misma forma, recibieron la misma información, uno hizo las cosas como Dios lo pidió, otro se inventó su propia forma. Entonces muchas veces esto se replicó en la humanidad y por eso es que aparecen falsas doctrinas, falsos dioses, muchos de esos dioses, así como estos, que se lo inventaron en una tarde, pues muchos de esos dioses inventados perduraron en diferentes culturas y eran adorados, dioses hechos de acuerdo al molde del ser humano. El ser humano que ha anhelado toda la vida, pues tener un dios similar al mago de la lámpara de Aladín. Es decir, al que yo froto sale el mago y ese mago especial, superpoderoso, está a mi servicio. Entonces yo le pido, hazme esto. Entonces el ser humano toda la vida ha querido tener un Dios que le multiplique las cosechas, que le mande lluvia, agua abundante, que le mande salud, que le mande prosperidad, que le dé diversión, comida abundante, en fin. Entonces, ¿sirve de algo que el ser humano se invente sus propias ideas? ¿Qué piensa Dios de eso? Miremoslo aquí. Dice en Éxodo 32, en el mismo capítulo que veníamos leyendo, del 7 al 10, dice, el Señor le dijo a Moisés, ¿cuándo? Cuando vio que habían hecho un festival, le habían hecho un becerro, que se habían entregado, que habían hecho sacrificios que nadie les pidió hacer, que habían entregado a una celebración de comidas, bebidas, diversiones paganas, o sea, muy seguramente hubo striptease, sexo, no sé, o sea, diversiones paganas. Entonces, ¿qué dijo Dios? O sea, Dios no estaba ciego al respecto, él se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Y le dijo a Moisés, dice, el Señor le dijo a Moisés, baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran, fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él. Imagínense el dolor que tenía en el corazón el Señor contando estas cosas. Y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después, Moisés, haré de ti una gran nación. ¿Se acuerdan que venimos mencionando que los sacrificios que al principio Dios pedía no eran nada agradables? O sea, el hecho de que en el huerto del Edén Dios tuviera que
tomar la vida de algún animal para cubrirlos de pieles. Esto no era algo agradable, pero era una consecuencia del pecado del ser humano. Es decir, como que alguien tenía que morir para apaciguar el castigo que merecía el ser humano. Entonces aquí Dios está diciendo, venga, esta gente ya se la ganó. O sea, yo he hecho todo lo posible para yo no tener que destruirlos y reducirlos a cenizas. Y mire lo que están haciendo. Tan rápido se apartaron de lo que yo les enseñé. Si este pueblo ha visto todas las maravillas que hice por ellos, o sea, les he demostrado mi amor. Y mire cómo me pagan. O sea, cómo se sentía el Señor de defraudado, de, de, de que este pueblo que él quería retirar de en medio de los otros pueblos paganos para amarlos, es decir, para que fueran su pueblo, para tener una relación con ellos, ahora lo estaban traicionando de una forma cínica, diciendo, este becerro que nosotros hicimos fue el que nos sacó de Egipto. O sea, increíble. Y eso es lo que Dios está diciendo. O sea, ese tipo de actitudes Dios las aborrece. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si Dios es el Padre y nosotros, los seres humanos, somos los hijos, ¿cómo debemos seguir a Dios? ¿Como tú y yo nos imaginamos o como Él dice que deben hacerse las cosas? Definitivamente como Él dice que se deben hacer las cosas. Miren también lo que dice el Salmo 96:5. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta de la relación que tiene Dios con las falsas creencias, con los falsos dioses, con todo esto. Él dice, hay un solo camino. Y la obligación de la iglesia en este tiempo es ir donde esas personas y anunciarles la verdad, anunciarle esto que nosotros hemos aprendido. Hay otro ejemplo, porque a veces, digamos que todo esto lo entendemos o lo leemos, no solamente por cultura general. A veces nosotros vemos esto como una historia. Uy, sí, esos judíos tan malos, tan perversos, ¿cómo se van a poner a derretir oro y a crear becerros, siendo que Dios los sacó de Egipto? Y nosotros a veces nos ponemos como en la posición como de, uy, sí, gente tan mala. No resulta que estas historias que el Señor permitió que llegaran a nosotros a través de la Biblia, no están puestas para cultura general, para que nosotros nos las cuenten como una historia y digamos, uy, sí, qué malo. No. Estas historias deben confrontar nuestra vida. Porque es que esas personas que están ahí tenían el mismo corazón perverso y torcido que tú y yo tenemos. Y tú y yo definitivamente no somos buenos. Si hay algo bueno en nosotros es Dios, es la presencia. Dios es el que transforma. Pero ese corazón fornicario, como Dios lo llama, ese corazón que quiere crear sus propios dioses a su modo, aquí lo tenemos, o en nuestra mente, mejor dicho. Así que esto nos tiene que tocar a nosotros. A veces es muy fácil decir, uy, sí, la gente de las otras religiones está errada, hace cosas extrañas como los musulmanes que en nombre de su Dios matan y ese Dios les ordenó mentir, un concepto que se llama taquilla. Y entonces la taquilla es la acción de engañar con el propósito eh, de digamos, reproducir el mensaje de su falso Dios Alá. Y entonces el mismo, una de las suras de ellos por allá en una parte dice que ese Alá es el más mentiroso de todos porque confunde el corazón de los hombres. Entonces, definitivamente nuestro Dios es completamente diferente. O sea, ese es un Dios amoldado a lo que ellos hacen. Y el que se inventó esa religión le encantaban las niñas, entonces por eso en esa religión está validado el hecho de que los hombres adultos se puedan casar y tener niñas como concubinas y en fin, porque es una religión hecha al amaño de unas personas, del ser humano. Ahora, no solamente digamos, debemos identificar la religiosidad en esas personas que nosotros vemos, tienen otras religiones, otras creencias. A veces tú y yo
siendo cristianos tenemos mucha religiosidad, muchas falsas creencias en nuestra mente. A veces, no sé, sin habernos dado cuenta, resulta que estamos viviendo y creyendo nuestras propias normas, nuestro propio código de ética, estamos haciendo las cosas como a nosotros nos parece, y a eso le ponemos un disfraz que lo llamamos cristianismo. Decimos, pues más o menos estamos en lo mismo, o sea, más o menos, pues somos cristianos porque decimos que vamos a la iglesia, en fin. Resulta que en la época de Jesús había un grupo de personas. Ellos creían que eran la crema innata de Dios. O sea, ellos eran respetados en su época, eran la gente de honor, eran los fariseos. Hoy para nosotros la palabra fariseo es, mejor dicho, fariseo es lo peor. Pero en la época de Jesús, una persona eminente, o sea, era una persona de respeto, eran los estudiosos de la época, los maestros, o sea, muchos discípulos o muchas personas escogían algún rabino para seguir sus enseñanzas, para ir a escucharlos, como algo así como si fueran los pastores de la época. Cuando Jesús vino a este mundo, esas personas que se suponía que eran las más cercanas a Dios, no lo reconocieron. O sea, por el contrario, entraron en disputa, en una guerra de poder, porque ellos vieron que Jesús empezaban a tener seguidores, ellos les preocupaba, o sea, porque ellos realmente no querían servir a Dios, sino que a ellos les encantaba era ese estatus social que tenían, y tenían mucha religiosidad y muchas normas y muchas cosas que ellos habían inventado que Dios nunca les puso. Y Jesús les dio madera como ustedes no se imaginan. O sea, porque Jesús detestaba esa actitud de las personas que se suponía que conocían la verdad de Dios, porque ellos conocían las escrituras, pero tenían otra cantidad de añadiduras y de cosas, y su corazón estaba cerrado. Y mire lo que les dijo a ellos y a las personas que lo seguían, que eran judíos, que se creían, no, es que nosotros somos hijos de Abraham y nosotros somos los hijos de Dios, mejor dicho. Mateo 15, del 8 al 9. Dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Entonces, ¿qué les está diciendo? Ustedes, muchas veces les digo a los fariseos, ustedes están más apegados a sus tradiciones religiosas que al verdadero Dios. Cuando Jesús explicaba, yo no me imagino cómo eran los sermones de Jesús, tenía que ser una maravilla, una delicia ver cómo explicaba cosas del Antiguo Testamento, cosas de Dios, cómo tomaba conceptos y los enlazaba y cómo, mejor dicho, yo no me imagino las personas cómo disfrutaron de él, las personas que realmente tuvieron un corazón humilde y lo empezaron a seguir. Lo seguía mucha gente. Y a veces él se quedaba hablando todo el día y hasta la noche y la gente no quería ir a su casa. Eso pasó pues en la vez de la multiplicación de los panes. Porque era tan especial lo que hablaba, lo que decía, que la gente no podía parar de escucharlo, me imagino. Pero con algo así de especial, estos religiosos lo que se llenaban era de ira, porque se veía amenazado, o sea, ellos pensaban era en sí mismos, no en el Dios verdadero. Entonces, aquí viene la pregunta para nosotros, porque aquí también tenemos que hacer un alto y no podemos decir, esos fariseos tan malos, tan perversos, cómo era que tenían un corazón cerrado, cómo era que no le escuchaban y no le querían a Jesús semejantes mensajes y sermones. No, tú y yo podemos ser fariseos modernos. Tú y yo podemos ser como los israelitas que abandonaron a Dios, que crearon su propio Dios. Eso nos puede pasar. Podemos tener nuestras propias ideas. Podemos a veces tomar a Dios como si fuera un buffet. Es un buffet. Pues hay una mesa, entonces acá hay pancito, aquí hay salchichas, aquí hay pastelitos, aquí hay verduras, aquí hay cosas saladas, en fin. Y yo paso, escojo esto sí y esto no. Y entonces hay cosas que no me gustan, las paso por alto. Resulta que Dios no es un buffet. Él es el rey del universo. Y él estableció una ruta para seguirlo, para avanzar con él, para conocerlo.
de esa ruta que él estableció, yo no puedo decirle, no tengo el derecho, no tengo la capacidad, nada de decirle, Señor, esto sí sirve, esto no sirve, no, porque yo soy limitado. Pero tú y yo muchas veces sin darnos cuenta eso es lo que hacemos a diario no nos acercamos a Él, le damos a veces lo que sobra, a veces no lo buscamos, sino que decimos, yo me acerco a Jesús, pienso en Él, pues en la reunión, y entonces en la reunión nomás, entonces cada 8 días, como quien dice, ahí yo me encuentro con Él. Y nos olvidamos que lo que Dios, a lo que nos invita es a una relación diaria con Él. Ahora, si sabemos que nuestro corazón es engañoso, que nos puede engañar y nosotros creernos que somos los más cristianos del mundo y resulta que podemos estar lejos, o, o pensamos que la vida está bien así como la vivimos y eso no hay problema, eso Dios, ahí lo tenemos como contento, como que lo transamos, así como Caín pensó que con fruticas o Adán y Eva que con hojas de higuera eso no pasaba nada. Yo no sé si tú y yo tenemos esa actitud delante de Dios, pero cuando hablamos de esto siempre va a surgir la inquietud. Listo. Si eso pasa, entonces, ¿cómo es que yo debo buscar a Dios? O sea, ¿cuál es la forma? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y para eso tenemos que tener en cuenta el problema en el que estamos metidos con Dios. Desde el momento en que caímos, desde el momento en que Adán y Eva se apartaron. Porque a veces nosotros decimos, es que ese Adán y Eva, si no hubieran caído, nosotros estaríamos diferente, ¿no? De otra manera. No, lo que Adán y Eva hace, tú y yo lo hacemos a diario. O sea, esa actitud de rechazar a Dios, de no obedecerlo, de no creerle, tú y yo lo hacemos a diario. O sea, ese mismo error que ellos cometieron, tú y yo lo seguimos replicando. Por eso es que tenemos la misma culpa que ellos tuvieron. No somos inocentes. Pero si nosotros entramos a analizar y a rodear un poco el problema de la caída del ser humano, hubieron 3 cosas en las que se fallaron. Número 1, en la fe. Número 2, falta de amor y finalmente la obediencia. Se las voy a explicar. Cuando estaban en el huerto del Edén, cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, lo pone como un regalo, es decir, el ser humano creó esta tierra, la naturaleza, puso las plantas, los animales, hizo las estrellas, hizo todo, hizo un mundo maravilloso. Y pone al ser humano ahí, en un mundo increíble. Y le dice, tú vas a coadministrar esto. O sea, el responsable es Dios, pero te voy a poner a ti como responsable. Tú vas a disfrutar de este mundo que yo acabo de crear. Hay toda clase de árboles, de frutos, de cosas que ustedes van a poder tomar, pero hay un árbol que ustedes van a tener que respetar. El árbol del conocimiento del bien y del mal. El fruto de ese árbol ustedes no lo pueden consumir. De resto, todos los millones y millones de árboles que hay, coman de todo, semillas, cosas ricas, cosas chéveres, todo lo pueden comer, pero ese árbol no. Era una forma en la que Dios les estaba dejando algo claro. Ustedes son una criatura especial, amada, son hechos a imagen y semejanza de Dios, es decir, se parecen. Hasta ahora ninguna criatura en la existencia había sido creada a imagen a semejanza de Dios, pero ojo, ustedes no son dioses, son criaturas de Dios, son criaturas muy amadas, muy especiales, pero no son dioses. Yo soy el creador, yo establezco las normas y ustedes me aman, me obedecen y van a vivir una vida maravillosa. Así que cuando el Señor los pone en el huerto del Edén y le dice, si ustedes comen del fruto de ese árbol ciertamente morirán, les dio una verdad. Si el ser humano se apega a esa verdad y cuando llega la tentación, ellos se apegan a esa verdad, había sido salvada su vida, porque se apegaron a una verdad que Dios les dio. Pero eso no pasó. Dice, cuando Satanás, a través de la serpiente, los tentó, primero les llamó la atención y bueno, hay toda una historia de que ellos, por qué se pusieron a escuchar a la serpiente, pero les dijo algo clave. Dice, no, que ustedes van a morir cuando coman de este fruto, no, que ustedes no van a morir.
Dios sabe que el día que ustedes coman de esto, pues simplemente van a ser iguales a Dios. O sea, en ese momento el ser humano está con dos versiones de una misma situación. ¿Cuál es la situación? Comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Esa es la situación. Pero ahora hay dos versiones. Por un lado, la de su Dios, su creador, con el que tenían una relación especial, que habían podido experimentar todo el amor, todo lo que vivían con el Señor, porque Dios no estaba apartado de ellos. No, Dios era un Dios vivo que estaba al lado de ellos. Y por otro lado, una versión nueva de una criatura recién aparecida con la que ellos no tenían ninguna relación. No puedes decir, no, es que la serpiente les trajo tardes de felicidad y entonces por eso era importante lo que la serpiente decía. No, era cualquier criatura que apareció y les habló y les dijo, no, ustedes si comen de eso van a ser iguales a Dios. O sea, como que uno dice, venga, entonces si esos frutos hacen que las criaturas sean iguales a Dios, entonces ¿qué pasa con la serpiente que no se lo ha comido para ser igual a Dios? Pero ellos no pensaron así. A ellos les sonó la idea. Les sonó la idea. Entonces, el primer error que cometieron fue la falta de fe. Listo, la fe no es simplemente pensar que Dios existe. No, es creer lo que Él dice. Que si Dios dice esto es bueno, entonces yo creo que eso es bueno, aunque a mis sentidos y a todo mi ser le parece que está bien. Pues si Él dice está mal, entonces yo tengo fe en que Dios tiene la razón. Esa es la verdadera fe. Y el primer error del ser humano fue falta de fe. ¿Cuál es el siguiente error? Falta de amor. ¿Por qué? Porque ellos sabían que, o sea, ellos le fallaron en la fe. Ellos dijeron, listo, si comemos de este fruto, vamos a ser dioses. ¿Y ellos qué pensaron? Qué chévere tener el poder de Dios, pero en el fondo, ¿qué estaba pasando ahí? Ser iguales a Dios implicaba que la relación que ellos tenían, amorosa, de padre e hijos, especial hasta ese momento, perfecta y maravillosa, eso se venía al suelo. Si ellos se convertían en dioses, pues ya estaban de igual a igual con ese creador. Ya no necesitaban de él, ya no necesitaban llamarlo, pedirle ayuda para nada, acercarse, hablarle, nada. Ellos iban a ser iguales a Dios. O sea que ellos sabían que tenían una relación con Dios y que si comían de ese fruto iban a ser igual a él. Entonces ellos ¿qué actitud tuvieron cuando tomaron ese fruto? La relación que tenían con Dios la tiraron a la basura. Dijeron, eso ya no nos interesa, ese Dios de amor, esa relación que no nos interesa. Su segundo error fue falta de amor. Y claro, la falta de fe, sumado a la falta de amor, les trajo como consecuencia la desobediencia. O sea, finalmente desobedecieron y tomaron el fruto y fueron desobedientes. Entonces miren bien el problema del ser humano porque es el mismo problema hoy. Nos falta fe, no amamos lo suficientemente a Dios y como consecuencia somos desobedientes con el Señor. Entonces, miren las cosas que no estaba teniendo en cuenta Adán y Eva cuando cosieron hojas de higuera para tratar de solucionar el problema. O sea, con las hojas de higuera se soluciona el problema de la fe, no, para nada. Coser hojas de higuera hacía que ellos amaran más a Dios, por el contrario, ellos seguían en lo mismo. La obediencia menos, ellos no se volvieron más obedientes por eso, por el contrario, miren lo que hizo Caín, fue un desobediente. Entonces, mire la situación en la que se pone Dios. Dios creó al ser humano y lo ama profundamente, única criatura en toda la historia del universo, por así decirlo, que crea una criatura a imagen y semejanza de Dios, para amarlos, para darles algo especial, para vivir con ellos, para tener, es decir, todos unos planes maravillosos. Y ahora el hombre pecó. Y así como hay leyes aquí en la tierra, se tira una moneda y esa moneda cae, que es la ley de la gravedad. En el universo de Dios hay leyes que no se quiebran. Y una de esas leyes, uno de esos aspectos legales que él hizo aplicar en el cielo y en todas partes, es que la desobediencia contra Dios es muerte, es, es separación eterna de Dios. Así que el hombre que tanto amaba había fallado en fe, en amor y en obediencia. Así que
la única forma, si Dios dijo, si yo los voy a rescatar, tengo que hacer un plan donde por una u otra razón la ley se cumpla, es decir, la paga del pecado es muerte, debe haber un sacrificio. Entonces estaba el sacrificio de Jesús. Pero ese sacrificio de Jesús, la única forma en que el ser humano lo tome no va a ser de una forma automática y universal para todo el mundo, no. Las personas tendrán que tener fe para regresar a Dios. Y por eso es que Dios no se nos aparece. ¿Dónde está Dios? Él se podría aparecer en este momento. ¿Por qué no se aparece? Porque a ti y a mí nos toca demostrarle a Dios que ahora sí vamos a creer en Él, que ahora sí vamos a tener fe, que ahora sí estamos dispuestos a amarlo. Cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios, la religiosidad es insignificante. No queremos religiosidad, queremos amar a Dios. El hecho de amar a Dios y de creer en Él, de buscarlo, de cierta forma hace que tú lo obedezcas, que tú lo sigas como Él quiere, porque a ti te interesa amar a Dios. Pero cuando el centro de la atracción o el centro de tu vida eres tú mismo, somos nosotros, somos egoístas y pretendemos engañar a Dios, así como pretendieron engañarlo los Adán y Eva, como pretendió engañarlo Caín, como quisieron engañarlo los judíos en el desierto, como quisieron engañarlo los fariseos, como nos queremos engañar muchas veces. Entonces, dice en Juan 14:6, versículo que muchas veces hemos leído, pero ya vamos entendiendo el contexto de por qué Jesús lo mencionó así. Juan 14:6 dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por medio de mí. Si él dice, yo soy el camino, él está siendo muy claro y muy tajante. Venga, este sacrificio que yo voy a hacer en la cruz no es cualquier cosa. Es el Dios del universo hecho carne que va a ir a una cruz y va a hacer tremendo sacrificio. Jesús no merecía el sacrificio que vivió en la cruz. Todo ese dolor que sufrió lo merecíamos tú y yo. Así que Él tomó nuestro lugar. Entonces, como Él tomó nuestro lugar y como Él dice que Él es la verdad que ahora nos salva, ¿cuál fue la primera verdad? Si comes de ese fruto, ciertamente morirás. Si el hombre hubiera tomado esa verdad, se salva. Pero como no la tomó, condenación eterna o un camino de muerte y perversidad. Entonces, ¿cómo escapamos de eso? Hay ahora una verdad a creer. Jesús dijo, yo soy esa verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y por lo tanto yo soy la vida. Si esta verdad que soy yo, usted no la toma, usted no llega al Padre nunca. Usted no va a ser salvo. Usted no va a estar en esos planes eternos de Dios. Solamente como yo lo propongo. Y mire cómo involucra después el concepto del amor, que es importante, que a veces no lo vemos, a veces tomamos el cristianismo como una religión más. Y mire lo diferente que es. Ahí mismo en Juan, en el 14, cuando le está hablando de este concepto, en el 14 del 22 al 23, mire lo que pasa. Dice, Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, había otro discípulo aparte de Judas, el que lo traicionó. Ese Judas le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús le contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará, vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Y Jesús está diciendo algo muy importante. Y creo que es una cuestión de vida o muerte realmente. Y es en esos términos, así de delicado. Jesús está diciendo, mire, este sacrificio que yo hice no es automático. No entra en modo automático para toda la humanidad, no. Porque la humanidad tiene un problema, el ser humano tiene un problema en su corazón. Un problema de fe, amor y obediencia. Entonces, aquí hay una puerta abierta. Esa puerta indica que el ser humano va a tener que demostrarle a Dios que ahora sí le va a creer, que ahora sí está dispuesto a amarla, y la consecuencia de creer en el Señor y de amarlo
es la obediencia. O sea, ¿qué está diciendo? Aquí yo no estoy pidiendo que el ser humano tenga un sentimiento de amor, o sea, porque a veces decimos, no, es que el amor es como algo que yo siento. No, esto no es un sentimiento. Él no está diciendo, los seres humanos que me aman sentirán maripositas en el abdomen y cada que canten una canción van a llorar y entonces esos son los que me aman. No, Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, esas personas que creen en mí, que me aman, por amor renunciarán a muchas cosas, por amor a mí. Por amor a mí van a querer obedecerme, para agradarme, porque tienen una relación conmigo. Entonces esa relación los lleva a querer agradar a Dios, a querer estar bien con el Señor, a que, por ejemplo, veo cosas en mis gustos, en mis sentimientos que me encantan, pero yo me guardo de esto aunque me gusta porque es desagradable a Dios. Ese es el llamado de Dios. O sea, no hay otro Dios. Jesús no está diciendo, venga, es que los verdaderos cristianos van a ser los que cada 8 días se congregan y de pronto entre semana van una vez a la reunión de jóvenes y que por ahí escuchan musiquita cristiana. No, nada de eso. Él no está hablando nada de eso. Es muy claro. Primero dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. O sea, lo que yo enseñé, lo que yo di ejemplo de vida durante el ministerio que estuve aquí entre ustedes, eso es lo que tienen que hacer. Y la única forma en que nos vamos a relacionar, para ponerlo así de claro de una vez, es a través del amor. Ustedes me tienen que amar, porque yo los amé primero. Todo esto que estoy haciendo, de ir a la cruz y entregar mi vida, fue por amor. Así que como yo los amé, ustedes están en obligación de retribuir ese amor. Ay, bueno, cuando ustedes ya estén dispuestos a amarme, ahora nos vamos a entender. Ahora vamos a caminar y la evidencia de que ustedes verdaderamente me aman se va a ver en que me obedecen. Tremendo, tremendo. Ahí no hay religiosidad que valga, ahí no hay que yo me pongo que yo prendo esta veladora, que yo me pongo este cuarzo en forma de cruz, que yo abro la Biblia en el Salmo 91, nada de eso. Relación viva con el Señor, una relación de amor. Ahora, la pregunta es, bueno, pero entonces yo en qué obedezco, porque es que hay tantas normas, tantas reglas en la Biblia. Entonces, la respuesta es que si yo de verdad amo a Dios, pues amo su palabra, pues, amo lo que Él tiene para decir. Y si yo realmente quiero obedecerlo, porque de esa forma voy a mostrar mi amor por Él, ¿qué tengo que hacer? Pues empezar a leer sus palabras, empezar a estudiar todos los días un pedacito. Bueno, hoy el Señor Jesús, ¿qué tiene para decirme? Y no quiere decir que es que solamente vamos a estudiar el Nuevo Testamento. No, en algún momento es importante también estudiar el Antiguo porque el mensaje de Dios es uno solo. Si ustedes leen desde Génesis hasta Apocalipsis, es como si fuera una especie de embudo. Todas las escrituras apuntan a Jesús, a una persona. Todo apunta a Él. Todo apunta a que tenemos que amar a Dios, a que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, a que tenemos que tener fe en el Señor, que tenemos que creerle y obedecer. Todas las escrituras son una especie de embudo. Jesús dijo, las escrituras hablan de mí. Entonces tú y yo tenemos que interesarnos por, bueno, ¿qué es lo que las escrituras hablan de Jesús? Esa es la relación a la que el Señor te ha invitado hoy. Esa es la relación. Qué chévere cuando nos hablan cosas que, más bonitas, más agradables, ¿no? El Señor bendice y todo, el Señor va a tomar tus sueños, decláralo, confiésalo y no sé qué, y entonces va a llegar a tu vida muchos pseudo mensajes cristianos que realmente están alejados de esta realidad de lo que estamos viendo. Mensajes que van más acomodados al molde que al hombre le gusta y no realmente a lo que satisface el problema en el que estamos metidos con Dios. Falta de fe, falta de amor, falta de obediencia. Miren Jesús, cuando Él comenzó a explicar, o sea, los primeros mensajes de Jesús, les leo uno y con esto vamos terminando. Mateo 4:17. Cuando Jesús por fin ya se llegó el tiempo, porque Él, digamos, se le establecieron unas normas también de cómo Él venía a obedecer en la tierra, Él no venía a hacer lo que Él quisiera. Él no vino aquí a vivir como un superhéroe, aunque tenía, podría, por llamarlo de una forma, podría decir que tiene poderes o los tenía. Él era Dios hecho hombre.
Bueno, no, él no venía aquí a volar por las nubes, a crear fuego de la nada, no, no, él no venía a nada de eso, él vino a obedecer. Dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y fue obediente al Padre en todo el plan, inclusive en tiempos, en todo. Jesús hasta que no cumplió la mayoría de edad, de acuerdo a la cultura de la época, que eran 30 años, él no comenzó, comenzó su ministerio, o sea, su actividad de enseñarle a otros. Y dice la Biblia que aquí en Mateo 4:17, cuando él ya por fin pudo comenzar, o sea, imagínese el tiempo que estuvo conteniéndose, queriendo hacer cosas y enseñar, pero era hasta el tiempo que Dios le estableció. Lo primero que habló fue esto, miren, a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Dos conceptos, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Ese mismo mensaje va para nosotros en este día de hoy, en esta tarde, y guárdalo en tu corazón, porque Jesús te lo dice hoy a ti. No es Paulito Loaiza al que les está hablando aquí en este momento. Es el Señor que hoy determinó que este mensaje iba a llegar a ustedes a sus oídos. Arrepiéntanse de sus pecados. El Señor sabe que somos pecadores. El Señor sabe que le hemos fallado, que nuestra tendencia es a moldear nuestro propio Dios con ideas donde lo dejamos a Él como en el olvido, como que no pasa nada, como que Dios me ama, Dios me quiere, así tal cual como yo soy débil, yo no voy a hacer ningún esfuerzo, ningún sacrificio por cambiar, por transformar mi vida, porque Dios me quiere así, puras ideas humanas. ¿Qué dice Jesús? Arrepiéntete de tus pecados. ¿Y qué más dice? Y vuelvan a Dios. Una invitación directa. Uno dice, quédese por ahí revoloteando, pues que algún día, pues ustedes cuando hayan disfrutado de su juventud, de su adolescencia, hayan experimentado sensaciones, cosas y todo, pues de pronto ya cuando vayan a ser viejitos, pues se encuentran con Dios. No, el llamado es arrepiéntanse hoy y vuélvanse a Dios hoy. Dios les está tendiendo la mano hoy, les está abriendo la puerta, les está extendiendo una invitación a seguirlo hoy, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué piensan de todo esto, muchachos? ¿Alguno de ustedes que me dé una opinión o si quiere complementar con alguna idea? Están callados, pero están ahí por lo menos, ¿cierto? Sí, pues, ¿cómo decirlo? De que todo es muy acorde, o sea, tiene mucho sentido lo que usted dice, porque siempre el ser humano ha intentado como meter la pata y hacer como que no pasa nada, como de que lo arregla haciendo todo a medias. Así es, sus propias ideas. Y de pronto pregunta, ¿ustedes han notado que en su mente, en su diario vivir, como que sin darse cuenta, han creado una especie de becerrito de oro al que le ponen Cristo? Por ejemplo, o sea, ¿a qué me refiero? Que uno a veces dice, yo soy cristiano. Y resulta que si analizamos las cosas bien al detalle como las analizamos hoy, de pronto mi vida no está reflejando esa fe y ese amor que Dios está demandando. De pronto, de pronto yo estaba haciendo lo que a mí me parece. Entonces, en cierta forma, con esa actitud, yo lo que hice fue, pues, crear mi propio becerrito, mi propio ídolo, y a ese ídolo le puse Cristo. Entonces soy cristiano porque sigo a Cristo, pero resulta que a ese Cristo lo moldeé con mis ideas, o cogí parte de lo que uno ha escuchado de Cristo, como una especie de sincretismo, y lo mezclé con mis ideas, y entonces en última yo sigo mi propio Dios, y entonces en última no estoy haciendo o no estoy relacionándome con Dios como Él lo demanda, sino como a mí me parece. No sé si algo, a mí creo que me ha pasado. Yo, digamos que he llegado a esta conclusión y este tema no es porque yo soy súper erudito y súper santo, sino porque yo en el transcurso de estos 20 años muchas veces he llegado a esta conclusión, de donde yo digo, hombre,
yo como que no estoy viviendo la vida como Dios dice. ¿Y quién le muestra a uno las cosas? La palabra de Dios. Uno mismo no llega a esas conclusiones. Uno mismo tiende a justificarse a sí mismo, a decir yo estoy bien. El corazón de nosotros es engañoso, pero es la palabra la que nos pone como el espejo real. Nos dice, a mi Pablito, mírate con respecto a la palabra, ¿no? Si uno se compara con la gente, no, pues no está bien. Pero si se compara con la palabra, no, ahí nos damos cuenta que como que nos estamos inventando nuestro propio Dios. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado. La invitación del Señor es esa. Arrepientan de sus pecados. El Señor, ¿qué es arrepentirse de los pecados? O sea, no solamente es como quien dice hacerle la lista, porque Dios ya conoce todas las cosas. A veces cuando Dios nos dice el que confiesa sus pecados, que se los confiesa a Dios y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Confesar nuestros pecados no es solamente coger una lista como un papel y escribir, si yo hice esto malo, esto otro, y lo hice y listo. No, es reconocer mi culpa, porque a veces fallamos, pero la culpa se la echamos a otros. Por ejemplo, nosotros, todas las personas tenemos una obligación delante de Dios de ser respetuosos con nuestros padres, de honrarlos. Y a veces podemos ser groseros. Entonces, ¿qué decimos? No, es que eso es culpa de mi mamá que me sacó la piedra. Es que ¿por qué ella no hizo esto? O ¿por qué mi papá no sé qué? Entonces, cuando Jesús nos dice, arrepiéntanse de sus pecados, reconozcan, no le echen la culpa a nadie, no digan, por ejemplo, el muchacho que quedó viendo lo que no debía de la muchacha, es que para qué sale a la calle así vestida. No, no es culpa de ella, es nosotros. Es decirle, Señor, yo fallé, es mi culpa, yo fui el que te fallé, me arrepiento porque cuando te fallé, falté a esa relación a la que tú me estás invitando, esa relación de amor, te dejé como en un rincón, me olvidé de ti, perdóname, Señor. A eso es a lo que está llamando Jesús. Y seguidamente, como complemento a ese arrepentimiento, porque ahí no queda todo, dice, vuelvan a Dios. Es decir, no basta con que yo diga, uy, sí, Señor, me equivoqué, perdóname por esto y perdóname por lo otro, y yo sigo mi rebeldía y no me interesa tener una relación con Dios. No hice nada, pues simplemente le hice un recuento de las cosas que yo hago a Dios, que Él ya lo sabía, y no hice nada. No, el llamado es completo. Arrepiéntanse, confiesen sus pecados y vuelvan a Dios. Es decir, cambien de actitud, cambien de mentalidad y empiecen a caminar conmigo en esta relación amorosa a la cual nos ha invitado desde antes de la fundación del mundo. Vivir en amor con el Señor. Una relación de amor que como resultado va a hacer que seamos obedientes. O sea que Dios quiere una obediencia por amor, no una obediencia religiosa como las de los fariseos. Dios quiere una relación basada en el amor, en una obediencia basada en el amor. Entonces, ¿qué le parece si le decimos a Dios que nos enseñe? Porque es que a veces cuando estos temas, digamos, los vemos y esta exposición, digamos, la vemos de esta forma, como que nos sentimos tan pequeños, como que venga, no, o sea, yo estoy entonces tostado, yo, ¿qué voy a hacer? No sé si ustedes a veces se sienten así como que, ya estoy tan mal que más bien me quedo mal. No, Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que somos imperfectos, que de pronto no lo hemos hecho como Él quiere. Pero ahí es donde Él dice, bueno, ¿cuál es tu actitud? Tu actitud es egoísta, decir, pues ya no me importa Dios si yo hago pues, lo que me haga sentir bien y ya. O mi actitud es de, Señor, quiero tener una relación de amor contigo, una relación especial. Ayúdame en mi debilidad, ayúdame a caminar, ayúdame a entenderte, ayúdame a tener fuerzas para caminar contigo. Si ese es el sentimiento que tienen ustedes ahora, de decirle a Dios, Señor, ayúdame, ayúdame, para que este tema que hoy vimos, el tema de tener otra vez fe, de tener amor, de ser obediente, de tener una relación contigo, de caminar, de seguirte, que esto sea real en mí, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que eso pase en nuestras vidas. Acuérdense que el Señor
pidió, indicó que si nosotros le pedimos algo conforme a su voluntad, Él lo hace. Y esto en particular que le vamos a pedir es su voluntad, eso es lo que Él quiere con nosotros. Que aprendamos a arrepentirnos, que aprendamos a amarlo, que aprendamos a caminar con Él. Que vamos a tropezar muchas veces, sí, es posible. Pero entonces, ¿qué dice el Señor? Todas las veces que tropieces, mira, mi mano está ahí, no para aplastarte, sino para levantarte. Así que en este momento, levántate, sigue al Señor. Ahí donde ustedes están, yo les invito a que cierren sus ojos y piensen en esto que hemos hablado hoy. Y no lo vamos a hacer como un acto religioso, esta oración final, porque es que en cada reunión, pues, oramos al principio, cuando se cierra, pues, terminamos con oración y chao. No, no dejes que esta vez sea un acto religioso, un parte del protocolo. No, vamos a tener una conversación con el Señor Jesús, donde vamos a decirle, Señor, el tema que hoy nos llegó es un tema de la palabra de Dios que confrontó nuestras vidas. Yo me siento desnudo, como se sentía Adán y Eva, porque me siento débil. Siento que no soy capaz con esto. Siento que es muy difícil. No sé los sentimientos que tú tienes en este momento, pero empieza a construir tu oración así, con el Señor. Empieza a decirle, Señor, de pronto no sabía, no había visto las cosas desde esta óptica. De pronto yo la había visto como más fácil, como más, pues ser cristianos, ir a las reuniones y ya, pero esto ya es un reto. Señor, gracias. Gracias por ponernos este reto delante de nosotros. No es un reto imposible, porque el que llama es el Dios que nos creó, el Dios que sabe que es difícil, pero no imposible. Es una cuestión de actitud. Adán y Eva y Caín y Abel tenían el mismo reto lo tenían, pero uno de ellos pensó más en sus propias ideas, uno de ellos no quiso sacrificar nada, y el otro sí. Conoces nuestro corazón, Señor, tú conoces a estos jóvenes que hoy se han reunido. Tú sabes si ellos realmente quieren sacrificar algo para tener una relación contigo o no les interesa nada contigo. Tú lo conoces, tú conoces su corazón. Pero yo te pido, Señor, que tú transformes las mentes, tú transformes los corazones, que tú amplíes esa invitación amorosa, esa invitación de fe, esa invitación de obediencia que hoy nos has hecho. Gracias, Señor, porque tú les dejas claro lo que es el verdadero cristianismo y lo diferencias de lo que es el falso, las falsas ideas, las falsas enseñanzas que se ven en internet y en muchas partes. Oh, el verdadero cristianismo tiene mucho que ver con Jesús, con amar a Dios, con tener fe, con obedecerlo, con arrepentirnos de nuestros pecados. Enséñanos, Señor, a caminar contigo. Enséñanos, amado Señor. Quédate con nosotros, por favor, en esta tarde y te damos muchas gracias por esta reunión, por la próxima reunión. Gracias porque las próximas reuniones van a ser, a partir de febrero, van a ser presenciales. Permítenos estar protegidos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.